Bueno, nos acompaña Pablo Marchese, que es historiador y que gentilmente nos acompaña cuando queremos tocar temas relacionados con nuestra historia. En el día de hoy, Pablo, buenas noches, ¿qué Buenas noches, tal? ¿cómo le va, doctor? Bien. El día de hoy estuve en la promesa de la bandera en el Museo Histórico del Ejército, donde varios institutos se congregaron para hacer la promesa de la bandera. Sigue siendo tan emocionante como hace más de 40, 50 años que la prometí yo en mi primario. Es verdad. Esto tiene que ver con Belgrano, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con que el símbolo patrio realmente nos sigue abrazando. Mire, creo que realmente hay que tener presente que el símbolo fundamental de cualquier nación es la bandera. Es el símbolo del pueblo, es el símbolo del Estado, es el símbolo de la soberanía del Estado y de ese pueblo. Belgrano, cuando la crea, cuando le da forma, tengamos presente lo siguiente. Muchas veces se han hablado de los colores de la bandera, el celeste y blanco, ¿no? Es muy fuerte la idea que impuso Mitre en su momento. Tengamos presente que es aquel que crea una forma de ver la historia hace más de 150 años y toma, en este caso, piensa él que Belgrano observó el cielo y las nubes. Alguna vez creo que lo hemos hablado con ustedes en otra ocasión. Sabemos bien que en realidad Belgrano, cuando tomó esos colores, que son los colores borbones, que son los colores de la Casa de Borbón. Hay que aclarar tal vez que no es lo mismo la bandera de una nación, que en este caso tiene un régimen monárquico, que los colores de la familia que gobierna ese Estado. En el caso de España, todo el mundo sabe que es roja y gualda, roja y amarillo fuerte, pero los colores de la familia real Borbón eran celeste y blanco. En este caso, Belgrano se inspiró sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta que sus ideas primigenias eran monárquicas. Por lo tanto, para él estaba muy bien tomar esos colores en cuanto nuestro país, en el momento de alcanzar su independencia, hubiera sido una monarquía constitucional. En ese caso, un descendiente de la Casa Borbona española, aclaro lo de Borbona española porque también había Borbones franceses en ese momento, un descendiente de la Casa Borbona española, insisto, hubiera sido lo más natural. Entonces, tomar esos colores era lo lógico. Ahora, profesor, esto que usted estaba diciendo, hay otros que también lo relacionan con el manto de la Virgen, porque Belgrano fue uno de los pocos, o de los, creo que el único de los conocidos, que era fervientemente católico, que nunca perteneció ni siquiera a una logia masónica, que era muy común en esa época. Exacto. Ahora, usted está diciendo esto, sin embargo, también Belgrano, digamos, era muy claro que en 1812, cuando crea la bandera, desafiando incluso acá a las autoridades de Buenos Aires, crea las baterías Independencia, ¿no? Y Libertad, o sea, tenía el rumbo bien fijo, ¿no? Belgrano era un hombre de unas ideas preclaras. Su norte está muy claro de lo que él quería para el país. Lógicamente, tengamos en cuenta que la Revolución de Mayo no es una sola línea de conducta. Hay varias que conviven. Se habla de morenistas por un lado y saavedristas. Se habla que los seguidores de Moreno eran de tendencia jacobina. Se habla que jacobina francesa, ¿no? Por la Revolución Francesa. Se habla que, en cambio, Saavedra era más bien conservador. Pero hay que tener mucho cuidado con estos términos, ¿no? Belgrano, me arriesgo a decir que era una síntesis de ambos. Era un hombre ilustrado. Había estudiado, había abrevado en la ilustración, pero no dejaba de tener presente su nación, las características particulares de este continente y en particular de su patria. Entonces él, un hombre de principios sólidos, pero también de fuerte personalidad, también toma iniciativas. Como usted comentó muy bien, cuando él crea las baterías Libertad e Independencia por orden del gobierno de ese entonces, se atreve a enarbolar una enseña con los colores patrios. Digo enseña y no digo bandera nacional porque todavía hoy se discute el orden de los colores, si era blanco, celeste y blanco, celeste, blanco, celeste. Para el caso es lo mismo, era la primera enseña nacional. Podemos hoy decir que en cierto modo se entiende la respuesta del gobierno de entonces, que era una decisión apresurada, porque todavía se juraba lealtad al rey Fernando VII, prisionero todavía de los franceses. Entonces no se podía enarbolar una enseña patria. Pero Belgrano no por esto se echa atrás, se amilana. Poco tiempo después, cuando es nombrado comandante en jefe del Ejército del Norte, justamente en Jujuy, cuando se le da la orden de retroceder con esas tropas para no enfrentar en realidad a los realistas y retroceder hasta Córdoba,
no hace esto, enarbola nuevamente su bandera, la promete a la Virgen, esperando el día de una gran victoria, que llegó por decisión propia y del pueblo jujeño, salteño y tucumano. Claro. Precisamente estaba hablando de un hecho de esta historia increíble que es el éxodo jujeño, ¿no? O sea, un pueblo en armas decide retirarse y no dejar de irse, y no está tan comentado eso del éxodo, digamos, es una página de oro de la historia. Y justamente el que toma la decisión es Belgrano. Belgrano, si me permite el término un tanto vulgar, era un hombre de pocas pulgas. Él tenía muy presente, igual que lo tuvo luego San Martín, que la zona del Alto Perú era muy peligrosa y que había que hacerle frente a los realistas, pero no donde ellos querían y ni tampoco donde lo deseaba en ese momento el Segundo Triunvirato. Había que enfrentarlo lo más al norte posible de nuestro país, en ese caso Tucumán. Pero para ello no había que dejarle nada al enemigo. Belgrano se habla muchas veces que fue, y me parece que es un término mal utilizado, un militar improvisado. Belgrano había comenzado en 1810 la carrera de las armas. Ya le era capitán de milicias en la primera invasión inglesa. Un hombre que ya se había formado militarmente. Aparte, un hombre muy estudioso de las doctrinas y tácticas vigentes en ese momento. Se puede decir en cierto modo que en 1802 está en plenitud. Aparte con un coraje físico y moral impresionante. Cuando toma la decisión de hacer retroceder al pueblo jujeño que lo acompaña, es una decisión que, permítanme ser redundante, no tiene retroceso. Todo el mundo baja hacia Salta y luego a Tucumán. Sine qua non. No hay marcha atrás. Hay que matar al ganado que no pueda marchar, hay que quemar la cosecha, no hay que dejarle nada al enemigo. Y enfrentarlo donde nos conviene. Según él, Tucumán. Claro. Ahora, Belgrano, un hombre de letras, un abogado, un economista, también un militar. Esto era por su particular devoción a la patria, a esa nueva nación, era una vocación de poder. No. ¿Qué es lo que haría? Yo creo que a Manuel Belgrano realmente le cabe el término vocación de servicio. Todo el mundo sabe el final del general Belgrano, claro. Pobre y enfermo, claro. Que retrocede hacia su casa para morir en su casa natal y que no tiene bienes, que todo lo donó. Recordamos que luego de las victorias de Salta y Tucumán el gobierno prácticamente le obsequia una fortuna, 40.000 pesos de la época. Piense usted que el teniente coronel San Martín cobraba 150 pesos por mes y había organizado el regimiento de granaderos a caballo. 40.000 pesos, hoy es dinero. En esa época era muchísimo más. ¿Qué hace con ese dinero? Lo que todos sabemos, dona para la fundación de 4 escuelas de primeras letras. Como también sabemos, nunca se fundaron. No se hicieron en 2005, si no me equivoco. No es un problema de Josh Lender, ¿no? No, en absoluto, no. Finalmente se hizo en 2005, 2006, una vieja deuda pendiente. Miremos el aspecto positivo. Por fin se construyeron. Ahora, en esto de las cuestiones, ¿no es cierto?, de Belgrano, muere solo, pobre, pero muere también el día en que en Buenos Aires hay 3 gobernadores, en donde las luchas fratricidas hacían hasta peligrar esta nueva nación. Es que lamentablemente en el mismo momento que se produce la Revolución de Mayo, como hablamos en un principio, van surgiendo esas líneas que nunca llegan a confluir. Hay varias realidades, la realidad porteña, la realidad del litoral, la realidad de las provincias del interior, la realidad externa, ¿no? Montevideo, el Imperio del Brasil, el Alto Perú. Y si bien se van tomando graves e importantes decisiones como la Asamblea del año 13, un gobierno unificado en un directorio, apoyar la gesta sanmartiniana, pero lamentablemente también estaba el germen de la discordia todavía presente. En desacuerdo con la política muy centralista del gobierno de turno, el directorio de Rondó y la Constitución Unitaria de 1819, lamentablemente los caudillos del interior, que ya se identifican con el ideario federal, deciden terminar con este gobierno central. Belgrano, justamente, como usted muy bien dijo, en el día de su fallecimiento, parece que es un mal regalo. ¿Y cómo se llevaron San Martín y Belgrano? Se llevaron mejor de lo que mucha gente cree. Por lo general, se han visto muy poco ellos en la posta de Yatasto y unos pocos meses más. El famoso relevo, porque luego ya sabemos... Por el Ejército del Norte. Exactamente. Luego de Salta y Tucumán, Belgrano avanzó hacia el Alto Perú. Raro en él que sabía los riesgos que corría, pero bueno, tomó esta decisión. Derrotado luego en Vilcapugio y Ayohuma, debe retroceder
y se le da orden de entregar el mando al, en ese momento, una estrella en ascenso desde el punto de vista militar, San Martín, que era un oficial profesional. Sabemos que se había formado en Europa en las guerras napoleónicas y en el norte de África. Cuando se encuentran, el encuentro es breve, muy amable. San Martín cuida la compostura, hasta él se presenta prácticamente como su subordinado y no como su sucesor. Belgrano está dispuesto no solamente a acatar las órdenes, sino que le pide modestamente permanecer en el ejército del norte para ser su subordinado y aprender arte militar. Más claro, imposible. Claro. Y hay otro aspecto de Belgrano que no lo mencionamos, el Belgrano periodista. Belgrano desde joven tuvo esta vocación. ¿Qué quería expresar a través de lo que escribía? Estamos hablando de un Belgrano de unos 30 años, ¿no? Inclusive previo a la invasión inglesa. Sostener el ideario de la Ilustración. Pero, ya que lo menciona, doctor, hagamos una aclaración. La Ilustración a la española, traducción. Claro. La defensa de la monarquía, aunque constitucional, no absolutista, y la defensa de la doctrina católica. Claro. Sabemos que la Ilustración, de origen jacobino, llamémosle, o francesa en este momento, lógicamente tiene sus serias reservas respecto tanto a un monarca como hacia la Iglesia Católica. Pero no es el caso de Belgrano. O sea, Belgrano abreva en esas ideas, pero siempre mantiene esa impronta, si me permite, hispana. Claro. Entonces, sintetizando, el espíritu inquieto y de servicio, como lo define usted, de Belgrano, es lo que ha impregnado esta historia y razón por la cual todavía hoy nos emocionamos ante la bandera, porque no fue creada de casualidad. No es casualidad, y creo que es una personalidad, no un personaje, una personalidad a la cual perfectamente le cabe el adjetivo de prócer. Tuvimos la suerte de tener varios grandes hombres, y el primero de ellos, Belgrano. Bueno, llamó Sebastián de Villavoz, felicita por el programa y saluda al profesor por su claridad. Muchísimas gracias. Bueno, y con este llamado, Sebastián, le damos gracias por estar acá. Es un placer. Seguimos con más cuestiones y contrapuntos, vamos a un corte y al regreso continuamos con el programa. Gracias. No, gracias a ustedes.